Bueno, entonces vamos para terminar ya nuestra primera sesión con respecto a la base física y cómo usar y hacer descripciones de imágenes del ultrasonido. Sería la cuarta sesión, y aquí vamos a hablar de algunos artefactos del ultrasonido y de algunas de otros tópicos respecto al mismo. Fíjense, el equipo tiene algunos controles. Acá tenemos una imagen donde esta zona es más superficial y esta es más profunda, y vemos que hay una serie de líneas paralelas que se están produciendo porque el sonido, al impactar de una zona de menos densidad como la piel y la grasa con una zona de mayor densidad como la aponeurosis, hace que exista una vibración y se produce este artefacto en cola de cometa que se llama reverberación. Ese artefacto no es bueno porque si hubiese una lesión aquí en la pared anterior de la vejiga no la veríamos. Entonces eso lo podemos ajustar disminuyendo las ganancias de esta zona para mejorar la imagen que se está ofreciendo al espectador. De eso trata esta sesión, ¿ves? Recuerden que habíamos hablado de las ganancias que podían ser totales o parciales y que podemos controlarla con estos botones en clavija que tienen la mayoría de los equipos, que se llaman ganancias parciales. Los equipos convencionales, lo lógico es que emita una frecuencia del sonido y regrese a la misma frecuencia. Hay algunos filtros que se llaman armónicas, que es un botón que les mostré someramente anterior, y lo que hacen es que transforman ese sonido de que se emite a 1.5 a uno de mayor frecuencia, de manera que tenga una imagen más nítida. Y ustedes pueden ver que cuando le colocamos armónica, la imagen es muy suave, tiene un grano suave. Que en algunos estudios de movimiento es mejor no colocarle armónica, porque sobre todo para ver interfase entre una zona de mayor y menor heterogenicidad es mejor que no tenga armónica. Bueno, eso lo conocerán cuando detallen con mejor precisión las intimidades del ultrasonido. Recuerden que hay algunos artefactos que mientras el sonido impacte de frente a la zona blanco es mejor, que se va a ver mejor lo que está en el centro de la pantalla o el centro de la imagen, porque impacta a 90 grados perpendicular, y las zonas que no son perpendiculares tiende a reflejarse el sonido y van a tener menor claridad, y es la base de lo que debemos hacer para colocar la imagen que estemos estudiando, la lesión, en el centro de la pantalla. No nos conviene la refracción, no nos conviene la reflexión, porque se pierde energía que no regresa, y a nosotros nos interesa que el eco vuelva, el eco que regresa, para hacer imagen. Fíjense que los artefactos a veces pueden hacer incluso que nos parezca que tenemos una imagen fantasma. Realmente la imagen correcta es la que está acá. Esta es una imagen artefactual, y eso se corrige colocando el transductor por varias ventanas de entrada. Esto que está acá es líquido, esto es la vejiga, y es lo que llamamos como ventana acústica. La ventana acústica lo que nos va a permitir es que si hay asas intestinales interpuestas, recuerden que uno para tener imagen necesita que no exista aire interpuesto. Si las asas intestinales están acá, el sonido sí se transmite, pero se dispersa y no nos va a llegar al sitio que queremos ver, que está más profundo, que es el útero. Entonces, por eso reflexionamos la vejiga de líquido, nos permite que la energía sónica pueda penetrar más profundamente, porque el útero es un órgano profundo. Como no pierde energía, podemos poderlo ver con claridad, porque en esta zona donde no hay ecos, que es totalmente líquido, no se pierde el sonido y se transmite muy bien, mientras que en el aire el sonido se dispersa y no vamos a tener mucha reverberación. Las estructuras que dan reverberación son las interfaces de una blanda a una muy densa, como la que vimos anteriormente, entre la grasa y la aponeurosis, y también podemos tener reverberación en las estructuras que son metálicas, que quedan vibrando y producen esa imagen en cola de cometa. También la vamos a tener con el aire, da demasiada reverberación y es un artefacto malo, porque por detrás de esa cola de cometa no se puede ver, produce una imagen que no permite ver por detrás de ella. Y también la pueden dar los cristales, como se ven los cristales de colesterol en la vejiga. Fíjense cómo se está atacando esta lesión. Lo ideal es que el ataque es por el centro, que la onda impacte en el centro de la imagen. Aquí también se está impactando por un lado y va a haber reflexión. Eso es lo que causa las sombras laterales, como lo veremos más adelante cuando hacemos la descripción. Esta es la forma correcta de atacar. Debemos tratar de que la mayoría de energía entre por el centro de la imagen, que sería la zona perpendicular. Entonces los artefactos ocurren por disturbios en la reflexión del ultrasonido. Los más importantes son el reforzamiento posterior, que es un artefacto bueno, como le decía yo. Prácticamente en eso se basa que podamos ver el útero detrás de la vejiga.
El reforzamiento posterior es un artefacto bueno que lo utilizamos como ventana acústica, mientras que los túneles o sombras sónicas son malos porque es como, por ejemplo, cuando el ultrasonido impacta sobre una superficie tan densa como el calcio, el sonido, en vez de persistir aumentando en profundidad, se devuelve, no puede penetrar y da una sombra. Por eso es que detrás de los cálculos vemos, y eso nos sirve como diagnóstico de un cálculo, que vemos una imagen hiperecogénica, que es el calcio, y por detrás vemos un túnel. Mientras que la reverberación es un artefacto, como les decía yo, que ocurre porque el sonido puede quedar vibrando, y del primer eco original, que es el propio de la interfase, ocurren ecos sucesivos que nos van a dar la imagen, que llegan en un tiempo ulterior y van a dar la imagen escalonada en cola de cometa, como lo veremos más adelante. Es un artefacto como el anterior, el de los túneles, malo. La anisotropía es un artefacto que se produce cuando presentamos estructuras que deberían ser totalmente estiradas, como un tendón, y lo dejamos que esté laxo, y entonces se va a plegar. Entonces vamos a tener zonas muy brillantes, que son las que hacen la curva hacia arriba, y las zonas que hacen la curva hacia abajo del chinchorro propiamente dicho van a ser oscuras, y eso no nos conviene, porque cuando vemos tendones que deben ser estructuras completamente lineales, fibrilares, si ustedes ven una zona oscura podrían pensar que hay una inflamación o que está roto. Por eso es que cuando hacemos ultrasonido de tendones, si vamos a ver subescapular, por lo menos tenemos que hacer esta maniobra para estirarlo, para evitar la anisotropía, igual que el supraespinoso, que hacemos esta maniobra para poderlo estirar. Es un artefacto que podría confundirnos. El artefacto de haz ancho es que normalmente cuando nosotros tenemos una imagen cálcica debería dar una sombra, pero si el calcio es muy pequeño, la partícula, menos de 3 milímetros, no va a dar la sombra, y tenemos que tenerlo claro, sobre todo cuando vemos tendinitis calcificante en las inserciones o en las entesis de los tendones, y que no vamos a ver que son imágenes hiperecogénicas que no dan sombra, que son calcificaciones del tendón, pero son tan pequeños que no llegan a dar la sombra, por la forma de que algunos traductores, sobre todo ahora, tienen, además que disparan vertical, pueden disparar un poco horizontal, y eso va a hacer que el sonido pueda regresar, y vamos a tener imagen detrás de esos pequeños cálculos. Sin embargo, cuando el cálculo es suficientemente grande, va a dar sombra y no va a permitir ver por la parte posterior. Entonces, ¿cómo se ve el reforzamiento o realce acústico? Se ve como un área de ecogenicidad detrás de las imágenes con mucho líquido. ¿Dónde ocurre? Detrás de los quistes, órganos de alto contenido acuoso como el hígado, o lesiones que tienen mucha agua como el fibroadenoma van a tener reforzamiento posterior. ¿Cuál es la causa del reforzamiento acústico? La alta concentración de energía sónica por ausencia de interfase. El beneficio es positiva, es buena porque nos permite penetrar mayor en profundidad. La energía sónica puede penetrar y puede dar información de estructuras profundas. La sombra túnel es un área anecoica o sombra que está por detrás de las zonas de calcio, aire. También el aire también puede producir túnel. La materia absorbe toda la energía, no la refleja, y el beneficio es negativo. La reverberación en la imagen en cola de cometa la puede dar el metal, los cristales, el aire, las asas intestinales, y tampoco es positiva. La anisotropía son áreas hipoecoicas en estructuras alargadas como los tendones, semeja un tendón cortado. La causa es que la superficie se plegó y es negativa. Y el artefacto de haz ancho, bueno, si lo entendemos, no tiene ninguna repercusión, más bien es un beneficio que podamos ver por detrás de un cálculo pequeño. Fíjense, esta estructura es una zona anecoica. Yo le haría la descripción como una imagen ovalada anecoica que tiene, fíjense, el reforzamiento posterior que nos permite ver muy bien esta banda de tejido fibroso, este secto de tejido conectivo. Lo vemos mucho más claro que el que está acá, fíjense, porque aquí tiene esta zona que te está dando la sombra. Por eso es que cuando hacemos una descripción de un quiste decimos que hay una imagen anecoica de paredes delgadas, sin tabiques ni papilas. Eso es la descripción de un quiste simple que tiene reforzamiento posterior y túneles sónicos laterales, que eso ocurre el túnel, no porque haya un cálculo, sino que el sonido como pega o impacta en una zona curva, en vez de devolverse aquí, lo que hace es que se viene hacia acá y hace una reflexión y da sombra. No es total porque hay algunos ecos que pueden atravesar, pero fíjense, no es lo mismo la cantidad o la magnitud de la cantidad de ecos que están entrando acá que te dan esa imagen tan clara del reforzamiento. Entonces un quiste se describe como una imagen anecoica, quiste simple, pues un quiste sin tabique, es una imagen anecoica, por lo general ovalada o redonda, con reforzamiento posterior y túnel sónico lateral. Fíjense, aquí hay otra estructura ovalada, que por ser ovalada da túnel sónico lateral, pero ustedes ven que no es una estructura anecoica, es un tendón cortado transversalmente,
y en alguna zona allí está dando reforzamiento posterior porque puede pasar el sonido por detrás de él. Pero sin embargo tiene túneles sónicos laterales, aunque no es anecoica. Lo que da el túnel sónico lateral es la forma curva del borde de la lesión. Fíjense, entonces aquí tenemos, esto sería un quiste simple. Fíjense el reforzamiento tan bonito que se ve, ¿verdad? Y fíjense cómo se ven los túneles sónicos laterales en el lado. Eso lo dan estructuras como la vesícula, la vejiga. El hígado también puede dar reforzamiento, aunque no es quístico, tiene mucha agua. Si el área es redonda o ovalada, tendrá túneles sónicos laterales, gran utilidad como ventana acústica para acceder a órganos o estructuras profundas. El reforzamiento es un artefacto que lo usamos como ventana. Mientras que el túnel o sombra, fíjense, ocurre detrás de las imágenes cálcicas. Observen cómo disminuye la calidad de la visión de la estructura profunda. Acá también, fíjense que los equipos cuando son de muy alta resolución, como tienen haces cruzados, los traductores, disminuyen ese efecto. Pero un equipo que dispare solamente vertical, aquí esto no lo podríamos ver un poquito así, aunque sombreado no lo veríamos. Estos son equipos de muy alta resolución que permiten filtros de estructura quística con la zona de reforzamiento y túnel sónico lateral. Mientras que la reverberación es cuando un eco reflejado tiene energía para recorrer varias veces el espacio entre el transductor y la interfase, se produce varias reflexiones que ocasionan imágenes secuenciales y cíclicas visibles, una detrás de otra. Ocurren en interfaces metálicas o aire, o en las zonas que son metálicas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta es una prótesis de cadera. La imagen real es la primera. La prótesis de cadera, por ser metal, al impactar el sonido queda vibrando como el diapasón de la guitarra, y estas son ecos que se regresan de la vibración, pero no son reales. Pero fíjense que no permite ver por detrás de la imagen, porque ocluye o eclipsa lo que está por detrás. Esto también es, fíjense que tiene forma de, si ustedes le dan un buen zoom van a ver que esto es un ring down o una imagen cometa o reverberación, donde se ve, pues son cristales de colesterol. El cristal también puede vibrar y va a dar esa imagen en cola de cometa. Esto es un clavo en una articulación. Fíjense que da esta imagen que usted puede pensar que es un reforzamiento, pero fíjense que no le permite ver nada. Si usted le diera un buen zoom, verían una línea debajo de otra de esta misma forma. Lo que pasa es que están muy compactadas y se ve como una sombra que puede confundirse. Si se lo coloco, no vayan a decir que es un reforzamiento, porque debería verse mejor. Más bien eclipsa el tejido que está por detrás. Reverberación en un quiste no, en la vejiga, en la zona de la interfase con la aponeurosis, y reverberación en un aparato de un DIU que tiene metal o cobre. Recuerden, esta es la anisotropía. Recuerden que los tendones deberían, para ustedes verlo, les dije que deberían verlo, estirarlo. Fíjense como el tendón, cuando una rodilla está totalmente extendida, está totalmente flexionado. Estas zonas se verían hiperecogénicas, estas se verían hipoecoicas. Es lo que, fíjense cómo se va aquí hipoecoico y aquí se ve hiperecoico, que se ve el patrón fibrilar normal, y aquí se pierde. Entonces, si usted pierde el patrón fibrilar, o es una ruptura o es una tendinosis. Por eso es que cuando hacemos eco de, por ejemplo, de rodilla, tenemos que flexionarla para estirar. ¿Ve? Eso se llama anisotropía y es un artefacto que no nos conviene, pues. Y para terminar, tenemos el artefacto de haz ancho, que el artefacto de haz ancho es esto, por ejemplo, como vemos acá un cálculo en un tendón. Esto es un tendón, y fíjense que no da sombra porque es tan pequeño que no permite, los haces cruzados de este equipo tan bueno no permiten que se vea la sombra. Eso sobre todo se ha notado después de los equipos buenos que tenemos actualmente, y entonces esa es la causa, pues. Entonces, la maniobra para minimizar las imágenes artefactuales, es una pregunta que hacemos en los exámenes, es colocar el transductor 90 grados respecto a la estructura problema, realizar cortes alternativos, o sea, rotar el transductor. Si ustedes ven una imagen que la ven doble, desconfíen de ella. A veces necesitamos hacer resonancia magnética para poder corroborarla. Otra vez me buscó uno de los colegas de acá de Barquisimeto, un muchacho muy estudioso, para poder ver por el resonador si eran dos o un solo muchacho, porque a veces cuando ciertas condiciones físicas hace como que la imagen se reproduzca en dos, se vea doble. Realizar corte alternativo, como les decía, si es un tendón, estirarlo. Fíjense, estos son tendones cortados transversalmente. Aquí si ustedes pueden ver los punticos de las fibras que entran.
y bueno, rodeados por una serie hay varias estructuras isoecoicas, hipoecoicas, hiperecoicas, algunas en sal y pimienta con el nervio mediano. ¿Cómo describir un órgano? Entonces, si ustedes van a describir un órgano completo, por ejemplo el riñón, tienen que decir que el riñón está en el lado donde él está, o sea que él mantiene su topografía. El riñón derecho debe estar en la fosa lumbar, en el lado derecho. No puedes tener el riñón derecho del otro lado, pues sería una ectopia cruzada. O no lo puedes tener en la vejiga, porque sería un riñón descendido ectópico en pelvis. Entonces, cuando uno escribe un riñón, por ejemplo, riñón derecho, topografía. Entonces, ustedes escriben topografía normal, después superficie normal, después conserva su ecogenicidad tanto en la corteza como en la médula y en el seno. No hay lesión, fíjense, al decir que no hay lesión focal, están diciendo que no hay tumores, y al decir que no hay lesión difusa, están descartando que haya una alteración de la ecogenicidad hiperecoica, por ejemplo, como en los casos de insuficiencia renal. Y describen lo otro: no hay dilataciones del sistema pielocalicial, ni tampoco se observan imágenes de litiasis. Y ahí ustedes están haciendo una descripción, luego lo mide tanto por tanto, siempre los órganos se miden, y conserva su tamaño normal. Si le hubiesen pedido una ecografía del riñón derecho, dirían, conclusión, signos sugestivos, siempre signos sugestivos, porque uno no debe ser categórico. Tampoco nunca coloquen diagnósticos de tipo de anatomía patológica, como por ejemplo yo tuve una colega que me hizo un eco, la tiroides estaba disminuida de tamaño, porque hay tamaños normales para cada órgano, colocó hipotiroidismo, ¿ves? Un diagnóstico que es totalmente bioquímico. Usted podría colocar signos sugestivos de disminución de tamaño de la tiroides, ¿verdad? Pero no puede colocar que hay un hipotiroidismo. Si hay algún artefacto, si posee cálculo, ¿verdad? Tendrían que hacer la descripción del cálculo, y en los órganos huecos como en la vesícula la van a describir, hacen su descripción. La vesícula mide llena tanto por tanto, la pared mide tanto, no hay lesiones focales ni difusas. El Doppler lo que hace es que ustedes, por ejemplo, en un órgano hacen su descripción, o en una lesión, si tiene vascularización en el centro, o si está vascularizado tanto en el centro como en la periferia, ¿me entienden? Mientras, si van a describir una lesión, por ejemplo aquí, entonces una imagen anecoica que tiene reforzamiento posterior y tiene algo de túnel, corresponde a un quiste simple, pero esta sería una lesión predominantemente anecoica con una excrescencia en la pared que corresponde después, o sea, que corresponde a una papila que tiene reforzamiento posterior y algo de túnel sónico lateral. Esto sería un quiste simple, esto sería un quiste complejo. Aquí hay una imagen quística que está surcada por varias bandas ecogénicas, que corresponde a un quiste tabicado o multiloculado. Esta es una imagen isoecoica, esta es sólida, ¿ve? Esta tiene partes sólidas y líquidas. Esta es una imagen totalmente sólida, o le dice una imagen isoecoica, que ovalada, que mide tanto por tanto, una lesión sólida que tiene vascularización central y periférica, y esta es una imagen ecogénica que tiene un túnel sónico posterior. Entonces ustedes tienen que ubicarla. Por ejemplo, si está en el hígado, en el lóbulo derecho, en el segmento 8, hay una lesión anecoica que tiene reforzamiento posterior, que tiene una forma redondeada, supongamos que fuera esta, puede ser oval o estrellada, lobulada, triangular, todas las formas que puede tener una lesión, o es redonda, o es oval, o es estrellada, o es lobulada, o es triangular, o es cuadrada, o es proteiforme, que tiene forma múltiple, no tiene una forma definida, que mide la lesión tanto por largo, por ancho, con una longitud específica y con un volumen. Al hacer las tres medidas le da el volumen, que puede ser anecoica, ecomista como esta, con papilas como esta, o con tabique, puede ser isoecoica como esta, o puede ser hiperecoica como esta que está aquí. Artefactos, si posee reforzamiento posterior, como esta que está aquí, que tiene reforzamiento, o esta, o tiene túnel sónico lateral posterior, como esta que está aquí, o tiene reverberación, o tiene anisotropía. Y si es un órgano hueco, recuerden hacer la descripción. Si hay una lesión en la pared lateral de la vesícula, hay un engrosamiento focal que mide tanto por tanto, le coloqué de Doppler y está vascularizado periférica y centralmente. Entonces estos son los modos que estudiamos. Recuerden que en el ultrasonido prácticamente trabajamos con modo brillo, con modo Doppler y con modo elastografía, pero los que más usamos es el modo brillo, y secundariamente el Doppler color y el espectral. O sea, tenemos tres modos de ecografía: modo B, modo Doppler y elastografía. Son tres modos que usamos y como los explicamos a consideración. Yo les agradezco mucho la atención, espero que les sea de utilidad esta conferencia. Cualquier duda me pueden escribir a roacar@gmail.com o me escriban a mi teléfono 0412-771-6325, el código de Venezuela +58.
Y bueno, me pueden introducir en WhatsApp y hablamos por allí cualquier duda que tengan. Les agradezco mucho y bienvenidos al Centro de Enseñanza e Investigación de Ultrasonido de Medicina, que trabaja en convenio con la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en el estado Lara desde hace 13 años. Muchas gracias. Doctor Carlos Roa, a su orden.